Buenos días a todos los que escucháis, tanto en España como en América, también en otras partes, comunidades hispanas. Hoy empezamos, ahora, en este momento empezamos, las catequesis de los ejercicios espirituales que damos todos los años a la comunidad María, Madre de los Apóstoles, y que por la pandemia la hacemos vía online, evidentemente, no solo para la comunidad María, Madre de los Apóstoles, sino para todos aquellos que quieran escucharlas. El tema de los ejercicios de este año es María, Madre de los discípulos, o María, Madre del discipulado. Vamos a hacer una pequeña introducción que sirve, digamos, como hilo conductor para las 9 catequesis que Dios mediante se irán dando correlativamente. Vamos a hablar, el hilo conductor, vamos a hablar de los anahuín. ¿Qué es esta palabra y qué significa anahuín? Anahuín con W, el win. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver. Los anahuín significan los pobres de Dios, no los pobres sociológicamente, aunque también podría ser, pero los pobres de Dios, es decir, pertenencia de Dios, que están bajo el amparo de Dios. Los anahuín fue un grupo, digamos, que surgió cuando Israel estaba en el exilio en Babilonia. Pues una vez que fueron deportados a Babilonia, los gobernantes los gobernantes de Babilonia se dieron cuenta de que este pueblo tenía unas capacidades, bien sabemos todos, ¿no? Las capacidades de los judíos para organizarse y para muchas cosas más. Pues que si en vez de tenerlos como ciudadanos de segunda categoría, medio esclavos, ¿no? Los tenían a su favor, los conseguían atraer hacia su favor, iban a salir ganando porque tenían cualidades de todo tipo, evidentemente envidiables. Total, que les hicieron una propuesta. Ser ciudadanos de este país, de Babilonia, de Asiria, ser ciudadanos con plenos derechos, igual que los demás, para comerciar, vender, comprar, en fin, todo. Exactamente igual que los demás. Ciudadanos de primera categoría como todos los demás. Solamente les pedían una condición, que apostataran de su Dios, de Yahvé, para acogerse a los dioses inventados por los hombres. De Babilonia, como puede ser de Roma, como puede ser, en fin, cada país ha inventado sus dioses por la razón que sea, que ahora no entramos en eso. Ahora vamos al hecho. Bueno, ¿cómo recibieron los deportados esta noticia? Pues asombraos. El 90% de los deportados se acogieron a esta prebenda, vamos a llamarla así, esta buena situación que les proponía, digamos, el gobierno de Babilonia, imagen del mundo. A lo mejor, pues podría ser una especie de simulación de apostasía. Posiblemente seguirían yendo a la sinagoga, porque la sinagoga, justamente cuando Israel fue deportada a Babilonia, ya no tiene el templo famoso de Jerusalén, glorioso y santo, pues hicieron las escuelas de oración llamadas sinagogas, escuela de escucha de la palabra. Bueno, solamente un 10% permanecieron fieles a Dios. No quisieron disfrutar de ser ciudadanos de primera categoría. Prefirieron ser ciudadanos de segunda categoría antes que plegarse a un gobierno que les llamaba a la idolatría, a un renegar, a un apostatar de Dios, a un olvidar lo que Dios había hecho por su pueblo desde que escogió a Abraham. Apenas un 10%, que son, como repito,
los llamados Anahuim. Y alguien dirá, ¡qué valientes! Alguien que dirá, ¡qué esforzados! Alguien dirá, ¡qué ascéticos! Alguien que dirá, ¡qué... Vamos a decir, ¡qué sabios! Porque aquí entramos ya en el discipulado de Jesús. Sabios, ¿por qué? Porque dijeron, no, nosotros no pertenecemos a ningún rey ni a ningún gobernador, hoy diríamos a ningún partido político también, a ningún club. Pertenecemos a Dios. Somos pertenencia de Dios. Él cuidará de nosotros. ¿Veis la diferencia que hay? Se trata de saber a quién escoger como protector. Ellos, viendo la historia que Dios había hecho con Israel y que no había terminado, estaban con la promesa de la venida del Mesías, dijeron, nosotros pertenecemos a Dios. ¿Qué podría significar eso? Pues bueno, primero continuar como estaban, solo que con más desprecios. Y el problema es que posiblemente, no hace falta ser muy listo para ello, los desprecios les podían venir de aquellos que habían apostatado. ¿Por qué? Porque eran, digamos, era luz para ellos, eran una denuncia, aunque no hablaran y no dijeran nada. Su luz ya les denunciaba, ¿no? Bueno, esto es un poquito, ¿no?, lo que quiero decir, porque los discípulos de Jesús son, o somos, si queréis que digamos así, aunque yo todavía estoy en camino, los Anahuim de Jesús. Los Anahuim de Dios. Pertenecemos a Jesús. Digamos que los Anahuim encarnan el espíritu de las bienaventuranzas. Da lo mismo decir Anahuim, los pobres que pertenecen a Dios, que la primera bienaventuranza, pobres de espíritu, los que pertenecen a Dios, los que dependen de Dios, los que tienen sus ojos puestos en Dios. Por eso os he dicho antes que no necesariamente es una pobreza sociológica. Estos Anahuim que se acogieron a Dios en Babilonia, pues serían de distintas capas sociales, igual que los discípulos del Señor. Padre, ¿y un rico puede ser Anahuim, puede ser discípulo del Señor? El mismo Señor le dirá el criterio de sabiduría que tiene que tener con sus bienes. Por eso no os preocupéis, porque Dios sabe cómo llevar a sus discípulos, Y tenemos en la historia de la Iglesia santos que eran nobles, que eran reyes, que eran hijos de personas acaudaladas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, hijo de uno de los mayores comerciantes de Asís, por ejemplo, o de Italia, por ejemplo. Y así muchos más, muchos más. Bueno, esto es un poquito para que sentemos las bases. ¿Por qué? Porque da lo mismo decir que María es madre de los discípulos que decir que María es madre de los Anahuim. Y figura de los Anahuim, con su madre al frente, fueron esos 4 que hablaremos a lo largo de las catequesis cuando llegue el momento sobre ellos. Estas 4 semillas más pequeñas de las cuales habló Jesús, de mostaza, que se dejaron sembrar al pie de la cruz. María, madre de Jesús y madre de los Anahuim, María Magdalena, María Cleofás y el discípulo amado Juan, en la cual están representados todos aquellos que, abrazándose al Evangelio, hacen la opción de que Dios cuide de ellos, de que Dios les proteja también en la persecución, y saben entender el porqué de lo que les pasa. Y cuando les pasa algo negativo, un Anahuim, un discípulo de Jesús, no pregunta por qué, pregunta para qué, porque sabe que va a ser para el bien propio y también de aquellos en los cuales va a irradiar su luz. No preguntamos por qué, sino para qué. Bueno, yo quería hacer un poquito esta primera introducción, porque, repito, va a ser el hilo conductor de todas estas, si Dios quiere, 9 catequesis. María, madre de los Anahuim, María, madre de los discípulos del Señor. Y no olvidemos que los discípulos del Señor
¿eh? recibieron el título de hijos de María al pie de la cruz. Y no olvidemos que María recibió el título de madre de los discípulos al pie de la cruz. Y que los 4 se plantaron allí como los nuevos y definitivos Anahuim de Dios. Los que se dejan cuidar, amar, mimar, proteger por Dios. Aunque mueran mártires. Dios, bien sabían ellos que Dios estaba con ellos. Y por eso triunfaron ante sus verdugos. Y tenemos muchos, digamos, extractos de la historia de las persecuciones, donde los mismos verdugos temblaban a la hora de dar muerte a estos mártires. Hubo casos incluso, lo deja ver San Ignacio de Antioquía, que murió devorado por las fieras, que pedía a Dios que cuando fuera al circo para ser devorado por los leones, que no pasara como otras veces, que los leones se retraían ante los cristianos que iban a devorar, que luz irradiarían, que hasta los mismos leones se quedaban un poquito como paralizados. María, madre de los Anahuim. Y el que no entiende esta riqueza de lo que significa ser Anahuim de Dios, difícilmente podrá captar todo lo que Jesús quiso decir cuando llamó a María madre de los discípulos. Difícilmente lo captará. Hay que estar en el mundo de los Anahuim para captar lo que significa tener a María como su madre, que repito, madre de los Anahuim, de los triunfadores. Os decía antes, triunfadores en Dios. Os decía antes, por ejemplo, cómo este Anahuim es la traducción exacta, o real, mejor dicho, de los pobres de espíritu. Pero es que es también, digamos, la puerta de entrada a todas las demás bienaventuranzas. Porque bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que no se toman justicia por su mano, dejan que Dios le haga justicia. Y los limpios de corazón, los que no albergan rencores ni murmuración, que tienen la lengua para hablar de Dios, para hablar bien de sus hermanos, no para decir improperios contra unos y contra otros, y encima con la seguridad de que tiene razón. Es que aunque sea verdad, es murmuración, por ejemplo. Ah, qué es bonito los Anahuim. Ay, padre, usted me dice unas cosas que tú ir al confesionario. Ya era hora, hija mía. Te doy una buena noticia. Yo también voy por esas cosas, ¿vale? Así que tranquila, o tranquilo. Tranquilo. Cuanto más vayamos al sacramento de la confesión, más pule Dios en nuestra alma el espíritu de los Anahuim. Quiere decir que sabemos lo que queremos. Sabemos lo que queremos, que es ser los Anahuim de Dios. Bueno, repito, esto queda como hilo conductor de todas las catequesis, y hoy podemos hablar, como primera catequesis, el combate de la fe. La fe, como decía San Pablo, es un combate. Un combate que lo combatimos no con las armas del mundo, la astucia, la mentira, el ser más listo que los demás, el llegar ante los demás, la oportunidad, no, las armas de Dios. Todas las armas de Dios están en su santo evangelio. Sí. ¿Y qué arma se trata? Es Jesús que lucha contigo, combatiendo contra tus fieras, contra el príncipe de la mentira, que nos intenta seducir diciendo que el otro camino es mejor. El camino de la mentira, de la seducción, de la falacia, de la simulación. Acordaos que, como os he dicho, en Babilonia, cuando iban al culto en la sinagoga, muy probablemente no solamente los Anahuim, iban los que habían simulado para decir, no, era mentira, pero aquí venimos a rezar. Pues pareceros que las cosas son así. Y no tenemos que juzgar a nadie. Ojalá te juzgues solamente a ti mismo, por si estás dando los pasos del Anahuim, que no son otros que los del Evangelio, y para eso, como decía, se entra en un combate, que es el combate de la fe con las armas de Jesucristo. Repito, con las armas de Jesucristo. Bueno, vamos a hacer esta lectura un poco que nos lleva ya dentro de la catequesis. Jesús dice a los apóstoles, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Bueno, luz del mundo y sal de la tierra. El que vive en la sabiduría del mundo es del mundo. Nunca será luz del mundo. Se rige por la sabiduría del Evangelio. Una sabiduría cuyo catedrático es el príncipe de la mentira. Sí, exactamente, Satanás. Dirá Jesús en esto de ser la luz del mundo y la sal del mundo, dirá Jesús, Juan 17, 14, habla al Padre y les dice a sus discípulos, les confirmará como sus discípulos después de la resurrección. Esta catequesis es antes de ir al huerto de los olivos. ¿Y cuándo les confirma, Padre Antonio? Confirmó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y ahí confirmó a todos. ¿Cómo te llamas tú? Natalia, a ti también te confirmó ese día. Mari Carmen, a ti también. Luis, a ti también. A todos nos confirmó ese día con esa pregunta. ¿Me amas? Señor, ¿cómo preguntas que te amo? Si ayer te mentí, si ayer no di testimonio de ti, si ayer hice mis cosas y no las tuyas. ¿Me amas o no me amas? Señor, sabes que te amo. Hala, pues déjame hacer. Déjame hacer. Voy a hacer el discipulado en ti. Así es. Pues les dice, yo les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. ¿Porque no son del mundo? Como no son del mundo. ¿Odiado por qué? Porque son luz y la luz siempre denuncia la oscuridad, disipa la oscuridad. Los que quieren sacar provecho de este mundo trabajan mucho mejor en la oscuridad que en la luz, porque en la luz se les ven sus artes torticeras, sus artes no todo claras, y sobre todo su corazón más envuelto en la mentira que en la verdad. Por eso los Anawin serán siempre perseguidos, pero son desde Jesús la salvación del mundo. Desde Jesús. Es decir, actualizan la salvación del mundo hecha por Jesús en el misterio de la cruz y su resurrección. Yo les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado porque no son del mundo. No son del mundo. Son míos, dirá Jesús, son tuyos. Somos su pertenencia. Les cuidaremos. No dejaremos que se desesperen. Cuando caigan, los levantaremos. Cuando lloren, les consolaremos. Cuando estén heridos, les vendaremos. Son nuestros, Padre. Veo a Jesús hablando con el Padre diciendo, son nuestros. Tú me los has dado. Van a continuar la obra, nuestra obra. Van a ser la luz. Van a ser la verdad. Van a ser la esperanza. Todo desde mí, porque yo vivo en ellos. Qué belleza infinita la de ser cristiano. Qué belleza infinita la de ser discípulo del Señor. Hay algunos que no lo entienden y piensan que meterse en el Evangelio es una mala suerte. ¿Y por qué habré visto el Evangelio? Pues nada, hombre, vamos de lado. Con 4 rezos ya me arreglo yo. Pues hombre, sí, arréglate. Yo no te digo ni que sí ni que no. Pero ser discípulo del Señor es otra cosa más que 4 rezos, y más que 8, y más que 14. Ser discípulo de Jesús tiene que ver con el Evangelio, con los anawín, con los pobres de espíritu, con los mansos de corazón, con los limpios de corazón,
con los misericordiosos, con ausencia de juicio. Estos son los Anahuim, los discípulos del Señor. Por eso, quizá el título que más me guste a mí de María, mi madre, es María, madre de los Anahuim. ¿Cómo se tiene que volcar María con aquellos Anahuim que les dicen, tú eres mi madre? ¿Cómo se tiene que volcar? Porque ella recibió el título de madre de los Anahuim con los 3 Anahuim que estaban a su lado: Juan, María Magdalena y María de Cleofás. Ahí germinó la iglesia. Y ahí, en esa tierra árida del Calvario, es donde, acordaos de la parábola del sembrador, creció la semilla de Dios. Unas cayeron en el camino. Lo mismo da que hable Dios que hable Pepito Pérez, me da igual. Ay, qué bonito, pero ya ni me acuerdo. Otros les gusta la predicación, les gusta el evangelio, qué bonito, ay, bienaventurado, ay, qué bonito la oveja perdida, ay, qué bonito predicar en nombre, ay, qué bonito, pero llega la persecución, llega la seducción del mundo, llega la mentira que se impone a la verdad de Dios, y como tú crees que vas a vivir mejor así, igual que Adán y Eva, prefirieron la palabra de Satanás porque aparentemente era mejor que la de Dios, y se acomodaron al mundo. Y la palabra se perdió. Y así fue diciendo Jesús, la parábola del sembrador. Y otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una pequeña parte de la predicación, una pequeña parte de los que escucharon el Evangelio, cayó en tierra buena. Bueno, en esa tierra buena que cayó, crecieron los primeros. María de Nazaret, como madre. Como madre. Y Juan. Y María de Cleofás. Y María Magdalena, como representación de todos los discípulos del Señor Jesús a lo largo de la historia. Ojalá estemos nosotros ahí también. Yo por lo menos sí quiero estar. Y digo yo, ¿y para qué soy sacerdote? ¿Y para qué predico un día sí y otro también? Con mucha alegría, por cierto, con mucha alegría. No me agoto, con mucha alegría. ¿Pero por qué y para qué? Si ante una situación me pongo de perfil ante el Evangelio, que es lo mismo que salir del Calvario, salir de los Anahuim. ¿Entendéis, no? El problema de cuando uno reza y se engaña a sí mismo en esas situaciones, el príncipe de los demonios, Satanás, que es príncipe de la mentira, te atonta tanto, que piensas que a Dios le da igual. Como que no se entera de tu doblez. Basta leer el Antiguo Testamento, muchos salmos y muchos textos de los profetas para ver que sí se entera. Pero aquí no vengo para censurar, Dios me libre, me tengo que censurar a mí mismo. Quiero impulsaros a encontrar nuestro lugar como nahuines al pie del Calvario, donde podamos oír, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y descubrir allí nuestra madre, que refleja como nadie el misterio de Dios. Refleja como nadie el rostro de Jesús. Refleja como nadie la belleza infinita del Evangelio. Sí, el que entra en el Evangelio conoce la belleza infinita. El que entra en el Evangelio conoce la belleza infinita de Dios. La conoce, sí. La belleza, sí. Traspasa tu alma. Traspasa tu capacidad de ser feliz. Tu capacidad de ver lo bello, lo hermoso. Traspasa. Entras en el estremecimiento de Dios. Padre, me gustaría, enséñeme. Si ya te enseña Jesucristo. Vete al Evangelio, como es. Padre, es que no puedo con el Evangelio. Nadie puede con el Evangelio. La misma Virgen María como engendró a Jesucristo. ¿Porque ella quiso? ¿Por obra suya? ¿Por idea suya? ¿Por propósito suyo? ¿Por decisión suya? ¿Por decisión de Dios? Y ella dijo, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Exactamente lo mismo en ti. Somos anahuins por decisión de Dios y decimos como María, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra, como se hizo
en aquella que me diste por madre del Sonahuín, María de Nazaret. ¿Veis la belleza infinita del Evangelio cuando entramos por esos vericuetos, por esos valles que se llenan de luz, ¿eh? Por esos huertos floridos que se llenan de vida, de los perfumes de Dios? Así es. No, no estoy diciendo poesías, es así. Todos los discípulos del Señor saben que esto que digo es verdad, porque uno más que otro menos ya lo están experimentando. El problema del que vive, según la sabiduría de este mundo, es que la mentira a la cual se ha abrazado puede con él, termina asfixiándole. ¿Qué te crees? ¿Que Dios quiere que le sirvas con el Evangelio porque le gusta tener siervos o esclavos? En absoluto, que nadie os engañe, ¿eh? Ya lo dijo Jesús en la última cena. No os llamo siervos, os llamo amigos. Dios no quiere siervos, quiere amigos. Igual que la Virgen María, no quiere esclavos. Eso es una barbaridad. Una barbaridad en el cielo. María quiere hijos. Padre, es que tal santo lo dijo. Eran otros tiempos. Primer punto. Y segundo punto, ¿quién te ha dicho a ti que los santos no se equivocan? Ese santo que lo dijo hoy no lo diría, con las fuentes bíblicas que tenemos. No nos dejes engañar. No nos dejes engañar. María quiere hijos, no quiere esclavos. Eso es una auténtica barbaridad que no quiere ni Dios ni la Virgen María. Es un insulto incluso a la inteligencia, es un insulto a la piedad, a la verdadera piedad. Bueno, os decía eso, ¿no? Que el que vive abrazado a la mentira de este mundo, el problema no es que ofendas a Dios. Te preocupas mucho de ofender a Dios, ¿no? No digo que no. Pero míralo por otra parte. Te estás haciendo daño a ti mismo. Míralo desde ahí. Y llegarás antes. Te estás asfixiando a ti mismo. Escuchemos esta parábola de Jesús. Lucas 12, del 16 en adelante. Jesús les dijo esta parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron fruto y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, como las vírgenes necias, exactamente igual, necio, necio, esta misma noche te reclamarán en alma. Y las cosas que preparaste para ti serán. Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Cuando tú compartes tus bienes con los pobres, te estás enriqueciendo en orden a Dios. ¿Dónde está la tragedia de este hombre? Que creyó, el demonio le hizo tan necio, y por eso Jesús le llamó necio, le hizo tan necio, tan pobre hombre, tan miserable, que se creyó con autoridad para decir, alma mía, vamos a disfrutar, tenemos, tienes todo menos la vida en tus manos. Esta noche te pedirán el alma. ¿Dónde están tus proyectos? Voy a hacer nuevos graneros y nuevas casas y nuevos molinos. Ese es el proyecto del hombre necio. Bueno, ahora ya creo que está la cosa bien clara. Vivimos el mundo con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Dios no tiene nada en contra de los ricos. Dice simplemente, cuidado, no atesores solamente para ti. Cuando te sea propicia la riqueza, acuérdate
de almacenar tesoros, reunir tesoros para Dios. ¿Y cómo reúno tesoros para Dios? ¿Sabes en manos de quién están los tesoros de Dios? ¿Sabes en manos de quién Dios ha puesto sus tesoros para dártelos? Te lo repito. ¿Sabes en manos de quién Dios ha puesto sus tesoros para que sean tuyos? En las manos de los pobres, a los que tienes que ayudar. Y eso ya en tu criterio, ayer yo ya no me meto más. Simplemente atesora para Dios, porque los pobres son aquellos que Dios pone a tu lado, o te los da a conocer, porque a lo mejor viven en la India, para enriquecerte con los tesoros de Dios. Este hombre no se enteró de nada. Era un mundo pequeñísimo, pequeñísimo. Sus campos, sus graneros, sus molinos. Qué mundo tan pequeño para un alma infinita, ¿no? Y encima tuvo la necedad de hablar a su alma y decir: hemos triunfado, tenemos todo para muchos años, descansa, bebe, banquetea. Pero si no tienes autoridad sobre tu alma, te la pueden pedir esta noche. Esto no es para meter miedo, es para que seamos sensatos. Para que seamos sensatos. El Evangelio está a tu favor, no en contra tuya. Está a favor de tu alma, a favor de tu sabiduría, a favor de tu éxito. Porque tu éxito va a consistir en que un día estés plantado al pie del Calvario como Anahuín, teniendo a María como madre de los Anahuín, siendo hijo de Dios y tener el sello irrefutable de todo triunfo. Discípulo de Jesús. El sello perenne, el sello eterno, el sello que te da paso a la gloria de Dios, porque somos partícipes de su gloria. Y por eso Jesús, cuando antes de ir al huerto de los olivos, vuelvo al capítulo de antes, capítulo 17, buscadlo por ahí, el versículo 24 o por ahí, le dice al Padre: quiero que los que me has dado, los que me diste entonces, en el siglo I y ahora, en el siglo XXI, que somos nosotros, contemplen mi gloria. ¿Qué significa contemplar la gloria de Jesús resucitado? Participar de ella. Heredar la gloria de Dios. Heredamos la gloria de Dios en cuanto discípulos. Los Anahuín. Ay, Dios mío. Los Anahuín. María, madre de los Anahuín, como os decía antes, ¿no? Vamos a un salmo que nos va a ayudar un poquito, ¿no? En este camino bellísimo de la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra. Sí, toda la sabiduría de Dios está en su palabra. Padre, si Dios es infinito, claro, y la palabra es tan infinita como Dios, porque Dios es palabra. Ay, Padre, nunca había oído esto yo. Bueno, claro, con tantos tejemanejes que tienes por ahí, no lees la escritura, porque todo esto no me lo invento yo. Pero bueno, ahora no enteramos en eso. Salmo 37, mirad qué bonito. Habla de este hombre que ha hecho el camino de Dios, pero se siente un poquito, pues que le aprietan por toda parte. Hay gente altanera, hay gente que son con sarcasmo, hay gente que dice: ¿para qué tanto evangelio? ¿Para qué? Eso ya lo traduzco al momento de hoy. No te van a reír de ti por beato, no, porque eso, bueno, a lo mejor te lo mereces y todo, pero lo peor es cuando se ríen de ti por el evangelio, por llevar el evangelio adelante. Y entonces uno se siente afligido, se siente señalado, se siente herido, porque tenemos una dignidad que sangra. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¡Ay! Dejar que esa sangre te la recoja Dios. Y por eso dice este salmista, que como dice la Iglesia, lo dijo el Concilio Vaticano II, todos los salmos son profecías acerca de Jesucristo y acerca de sus discípulos. Por eso, entrar en el espíritu de los salmos es entrar en la plenitud de la espiritualidad. Exactamente. Dice el salmista a los que sufren esta persecución, este desdén, este sarcasmo, este arrinconamiento, este dejarte de lado: no te acalores, o sea, no sufras por causa de los malvados. No envidies a los que hacen injusticia.
sobre todo si la hacen contra ti. ¿Por qué? Porque aridecen pronto como la hierba, se marchitarán. ¿Cuántos que ayer fueron todo hoy no son nada? ¿Cuántos de los que hoy son todo mañana no serán nada? Solo permanecen en lo alto de la lumbrera los discípulos de Jesús. ¿En qué lumbrera? En las manos de Dios. Ahí donde Satanás no puede penetrar, en las manos de Dios. ¿Sabéis que el Evangelio son las manos de Dios? A lo mejor un día lo digo, hoy no para no desviarme de la catequesis. Pero bueno, os adelanto, las manos en la Escritura significa la fuerza. Y por eso hay muchos salmos que dicen, la diestra del Señor es poderosa, la mano de Dios es poderosa, es la fuerza de Dios. Y por eso San Pablo llama al Evangelio la fuerza de Dios para llegar a ser discípulos, fuerza de salvación. Ahí estamos, ¿verdad? Estamos en buenas manos, en las de Dios. Ellas nos moldean como discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que moldean? Un barro idéntico al de tu vecino que criticas porque a lo mejor lleva una vida reprobable, pero el barro es el mismo. Solo que tú lo has puesto en manos de Dios y tu vecino a quien murmuras y no tienes por qué, porque no tienes derecho, porque no eres quien, no. Y a lo mejor, si lo hablas estar mal de él, tu vecino, a lo mejor se interesaría por dar pasos como los tuyos al discipulado. ¿Os entendéis? Sí, hombre, sí. Que sí, que sí. Bueno, entonces, para superar esta situación de los que hablan mal de ti, como dice aquí, no envidies a los de justicia, etc., ¿qué tienes que hacer? Continúa el salmista. Ten confianza en Dios. Ten confianza en Dios. Obra el bien. Obra el bien. ¿Qué bien? Ama a tus enemigos. Habla bien de ellos. Corta una murmuración en grupo cuando estén hablando mal, porque eso no va con un discípulo del Señor. Padre, es que lo que dicen es verdad, porque lo vimos todos. Sí, también ve Dios lo que hace y no te mete el dedo en el ojo. ¿No te parece? No seas censor de nadie. Y no te excuses diciendo que es verdad, porque ahí está la mentira de Satanás, creyendo que tienes derecho a hacerlo. No, no tienes ningún derecho. Ten confianza en Dios y obras bien. Vive en la tierra y vive en paz. Ten tus delicias en Dios y te dará lo que pide tu corazón. Ojalá que tu corazón te pida liberarte de todos los impedimentos que te frenan en tu camino a los Anaún, a ser plantado al pie del Calvario, en los que Dios te dice, ahí tienes a tu madre. Yo la he constituido madre de los Anaún, de los que triunfan en mi corazón. Ten tus delicias en Dios y te dará lo que pide tu corazón. Antes os hablaba de descubrir la belleza infinita del Evangelio, toda la belleza del mundo, montes, valles, picos escarpados, nieves, todo, ríos, manantiales, museos de pintura, de escultura, óperas musicales, todas las artes, toda la belleza del mundo palidece ante la belleza infinita de Dios que se manifiesta en el Evangelio. Vete tras ella. Y la otra no la olvides. Claro, si te gusta la música, te gustan los paisajes, si te gusta la pintura, bendito sea Dios. Pero la madre de todas las bellezas es Dios. Y brilla el esplendor de Dios en su belleza en el Evangelio. Ten tus delicias en el Evangelio. Significa exactamente lo mismo. Porque habrá salmos que dicen, mi palabra es tu delicia, ¿no? Pues ya está. Ya en el Antiguo Testamento. El que tiene su delicia en el Evangelio encuentra la delicia de Dios. Y te dará lo que pide tu corazón. Ay, Padre, yo pido y no me dan. Es que a lo mejor pides desde un corazón lleno de mentira. El discípulo sabe lo que tiene que pedir. Por ejemplo, acercarse al Calvario, rompiendo impedimentos y miedos. Por ejemplo. Pero te lo tiene que pedir tu corazón. No solamente tus labios. Acordaos lo que dijo Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pon
tu suerte, es decir, tu destino. Pon tu mañana. La palabra suerte en la escritura no significa lo mismo que para nosotros occidentales, que tiene que ver con la adivinación. No, pon tu mañana, pon el día de mañana, ¿no? Tu futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Ponlo en manos de Dios. Confía en Él. Confía en Él. Ponlo en sus manos. Ponlo en sus manos. Jesús empezó su vida poniéndose en manos de Dios, su Padre. Y por eso, como dijo a un escriba que quería seguirle, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ni al nacer, ya sabemos dónde nació, ni al morir, la reclinó en la cruz. Estaba en manos de Dios y lo proclamó al decir, como últimas palabras suyas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pon tu confianza en Dios, ponla, ponla. Ay, Padre Antonio, ¿cuánto sabe usted? No me seáis. No sé ni qué palabra voy a decir. La Biblia que yo tengo aquí la tienes tú también. Ahora, si la tienes de florero, si tú rezas 40.000 cosas, menos leer con amor la Biblia, ¿me entendéis, no? Ay, orar con la Biblia, orar con los salmos, orar con el Evangelio. Es casi tocar a Dios. Es casi palpar a Dios. Lo dijo Juan en la primera carta, ¿eh? Sí, empieza así. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. ¿Para qué? Para que estéis en comunión con nosotros. Es decir, para que también vosotros, cogiendo la Escritura, sobre todo el Evangelio, también lo sabe todo, podáis ver, oír, tocar y palpar a Dios y su belleza infinita. Y la cruz va a ser la misma, pero no es la misma, con la belleza de Dios dentro de ti, con la fiesta de Dios dentro de ti, con la alegría de Dios dentro de ti. A lo mejor, alguno de los que estáis oyendo esta catequesis tenéis un cáncer. Os lo han detectado hace 3 meses. Pues la belleza infinita de Dios no te va a quitar el cáncer. Dios te va a quitar el cáncer si Él quiere quitártelo, porque tiene para ti un proyecto diferente. Pero lo normal es que no te lo quite. Pero es lo mismo un cáncer con fiesta de Dios que sin fiesta, con la belleza de Dios que sin la belleza, con la intimidad de Dios que sin la intimidad de Dios. Cambia todo, ¿no? Cambia todo. Muy bien. Pues esto es un poquito lo que nos va diciendo este salmo, que es el 38, el 37, ¿no? Sí, dice, hará brillar a estos hombres, estos anahuim, momento, dice, pon tu confianza en Dios, ¿no? No pongas tu confianza en ser más listo que los demás, ¿Te han engañado? Pues engaña tú también. ¿Te han mentido? Pues miente tú también. ¿Han hablado mal de ti? Pues habla tú también mal de él. Bueno, tú estás al mismo nivel de ellos. Al mismo nivel de ellos. ¿Cuál es la única diferencia? Que tú vas a misa y ellos no. Que tú rezas y ellos no. Pero Dios no cuenta eso. Lo cuenta si él viviera ya. Bueno, ¿me entendéis, no? Si la palabra estuviera dentro de ti. Bueno, pues a los que confían en Dios, hará brillar como la luz tu justicia. Él te hará justicia de los que hablan mal de ti y todo lo demás. Vive en calma ante Dios, espera en Él, espera en Él, espera en Él, que Él es tu Padre. Espera en Él, que te ha mandado un Redentor, un Salvador, que ha pagado por ti. Espera en Él, que Él te hará justicia. Espera en Él, que Él te levantará. Espera en Él, espera en Él. Bueno, digamos, usted, Padre, habla bonito del Evangelio dentro de ti, la palabra dentro de ti. Yo es que la oigo y me olvido. Esto nos pasa a todos. Pero es que yo la oigo y me gusta y después no sé qué pasa. Nos pasa a todos. Pero te voy a decir un poquito cómo Jesús escuchaba la palabra. Y a lo mejor esto nos ayuda. Y podemos trasladar también lo mismo a la madre de los anahuim, cómo escuchó ella al ángel. Esto a lo mejor nos ayuda. Isaías 50. A ver si lo encuentro. Isaías, exactamente. 50, el versículo 4 en adelante, dice,
esa es una palabra, una profecía acerca de Jesucristo, pero también acerca de ti que estás escuchando, de todo aquel que quiere llegar a ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, escúchala bien. El Señor, Yahvé, me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora, el Evangelio que salva, el Evangelio que te hace persona, el Evangelio que te despega de las garras de Satanás, el Evangelio que arranca de ti la mentira y siembra la verdad. Este es el Evangelio de Jesús, palabra de aliento, palabra de vida. Mañana tras mañana despierta mi oído. Y por eso dice Jesús, rezad así, danos hoy el pan de cada día. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos hoy este pan vivo de cada día, que se asienta como verdad dentro de mi corazón, como la verdad de mi vida. Mañana tras mañana, despierta mi oído, para escuchar como los discípulos, como alguien que quiere ser discípulo del Señor. El Señor, ¿qué pasa si ayer pecaste? Si ayer se te fue la lengua contra no sé quién, o pecados más gordos todavía, que si ya es bastante gordo, que lo crees que no lo es. ¿Qué pasa? Ay, que el demonio no te diga que no eres digno de rezar o de coger la palabra. Tú vas a la palabra para curarte, no para que te dé la razón. Tú vas a la palabra para curarte, ¿no? No para que te dé razón de tus porquerías o tus mentiras. Así vamos todos, ¿no? Para curarnos. Mañana tras mañana, despierta mi oído. Así escuchaba Jesucristo al Padre. Y de esta escucha de Jesucristo nació el Evangelio. Y así escuchó María al ángel. Serás madre del Hijo de Dios. María no ve nadie en el mundo capaz de que pueda producir en ella al Hijo de Dios. ¿Cómo será? El Espíritu Santo. Ah, vale, aquí estoy. ¿Cuál es la palabra que los tibios pronuncian o pronunciamos o hemos pronunciado con más frecuencia ante el Evangelio? ¿Sabéis cuál es? Son dos. Hacemos un concurso, a ver quién acierta. Os digo cuáles son las dos palabras que nos salen con más frecuencia un día sí, otro también, a los tibios, repito, a los que hemos sido tibios. Ante el Evangelio, que te quedas con la boca abierta, igual que los de Nazaret, ante Jesús que hablaba, y a continuación decimos, sí, pero. Porque esa palabra atenta contra el templo pagano que tienes dentro de ti, con todo lo que has atesorado en ese templo pagano. Y va el sí, pero. Y ahí lo dejo, porque no voy a repetir lo que ya he dicho antes, y los que quieren convertirse saben perfectamente por dónde va esta catequesis y por dónde va este sí, pero, porque es como una coletilla que tenemos un día sí y otro también ante la belleza infinita de Dios. Pero nos tiene tanta paciencia que hoy estamos escuchando este Evangelio y ojalá esa catequesis y ojalá que al terminar esta catequesis te pongas de rodillas, nos pongamos todos de rodillas ante Dios diciendo, Señor, arranca de mi corazón y de mi boca el sí pero ante tu Evangelio. Si hacemos esto ya hemos empezado muy bien. Y le encanta a Dios este tipo de oración. Le encanta. Le encanta. Bueno. ¿Y por qué dice eso del sí pero? Porque esta profecía continúa diciendo, y yo no me resistí ni me hice atrás. Y ahí empieza un poquito una profecía de la pasión de Jesús. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que besaban mi barba, mi rostro lo hurté a los insultos y salivazos, etcétera, 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 etcétera. La pasión de Jesús ahí marcada. Y tu cruz como discípulo también. Jesucristo no dijo sí pero,
dijo, no me resistí. Ahí está la diferencia entre un cristiano y un beato. Entre un discípulo de Jesús y un beato. Beato digo en sentido como desgraciadamente nos dice el mundo, que no creen en los beatos, porque saben muy bien que todo es de boquilla, o para que les vean, o por la que les vean. Ofrecí mis espaldas y no me resistí. María no se resistió. Había hecho un proyecto de vida bellísimo con San José. Un proyecto bellísimo como tantos matrimonios que hacen proyectos de vida con una grandísima espiritualidad porque, en fin, porque están muy vinculados a la Iglesia en tal cual movimiento o sin movimiento alguno. Pero están vinculados a la espiritualidad de la palabra y hacen proyectos bellísimos y tienen hijos bellísimos en ese sentido porque saben crecer en la fe. María y José eran de estos matrimonios. Ya estaban desposados, Jurídicamente ya eran marido y mujer, como dice San Mateo, ¿no? Se trastoca todo patas arriba. No sabe qué le va a decir a San José a su marido. ¿Y qué le va a decir? ¿Le va a mandar a un manicomio? ¿Se dice algo de eso? María no dijo el sí, pero no se resistió. Por eso es madre de los Anahuín. Dijo, aquí estoy. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué pasó con San José? Se lo explicó el único que se lo podía explicar. María no fue a darle explicaciones porque no podía. Se las dio Dios mismo por medio de un ángel. Hay que dejar a Dios que se explique por nosotros, hombre. Cuando tú te explicas por ti mismo, poco te fías de que Dios se explique por ti. Y yo no me resistí. No hubo un sí pero. No hubo un sí pero. El oído abierto, como María. El oído abierto como Jesús. Este oído abierto que hace que la palabra que escuchas es como un pequeño o un gran manantial que se asienta dentro de tu corazón. Y así asentada dentro de tu corazón, es como un huerto regado que da frutos para Dios. Creo que eso del huerto regado, Dios nos lo dice por medio de Jeremías. Digo creo porque no tengo tiempo para buscarlo. En el capítulo 31 hacia el final, tu alma será como un huerto regado, que da los frutos que Dios quiere. Frutos de santidad, frutos de evangelio, frutos del discipulado, frutos del Anahuín. Tienes que hacer que la palabra con el oído abierto entre como un manantial de vida dentro de tu alma y de tu corazón. Escuchamos lo que dice el Salmo primero. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. ¿Cuál es el consejo de los impíos? ¿Te dijeron tonto? Pues tú llámale tonta. ¿Te dijeron esto? Sí, devuelve mal por mal, por ejemplo. Y de ahí todo lo que más que queráis. Es decir, que eres tan impío como ellos. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones, como se burlaron de Jesús en la cruz, ¿no? Y se burlaron también de los 4 Anahuín. Se burlaron de Jesús y de los 4 Anahuín que estaban, mira tú, infelices, tontos, estúpidos, qué forma de perder la vida. Y mira tú, ahí su madre, ya le podía haber educado mejor, ¿no? Y no con tanto fanatismo. Todo eso dijeron de ellos. Pues claro que sí. Si se chancearon de Jesús, nos iba a chancear de esos 4 que estaban al pie de la cruz, a los cuales debemos la actualización de los Anahuín, de los cuales queremos formar parte, y a nuestra madre. ¿Os gusta el nombre, no? Madre de los Anahuín. ¿A qué os gusta? Sí, es precioso este nombre. Los que sepáis pintar, haced un cuadro y le ponéis título. Un cuadro de la Virgen. Sí, el rostro. El rostro. O del pecho hacia arriba. Y le ponéis el título. Madre de los Anahuín. Los que sabéis pintar, hacedlo.
Y los que no sabéis pintar, buscad a alguien que sepa pintar y se lo pedís que os lo haga. Que en todas las familias siempre hay alguien que sabe pintar. Hacedlo, os invito. Bueno, entonces es bienaventurado el que no sigue el consejo, la sabiduría de los impíos, que vuelve mal por mal, no se detiene en la senda de los pecadores, juzgando a todo el mundo, ya lo sabéis, ni en el banco de los burrones se sienta, se complace en la ley de Yahvé, es decir, en la palabra de Dios, se complace. No es que la aguanta, no es que se complace, su corazón se adhiere a ella, eso significa complacer, su corazón se adhiere con gusto, con alegría, con fiesta a la palabra de Dios. Y la ley la susurra de día y de noche. La traducción real, según los biblistas, dice que medita la palabra de día y de noche. Es bonito porque meditar significa llevar al corazón la palabra que tienes en la boca. O sea, o la palabra que estás oyendo. Estás oyendo una predicación en la iglesia o estás oyendo esta predicación de aquí. O estás leyendo un texto de la Escritura. A lo mejor no entiendes mucho. Llévala a tu corazón. No te preocupes. Hay un hecho muy bonito en la iglesia primitiva. Sabéis que la única espiritualidad de la iglesia primitiva era la de la palabra. Por eso tuvo infinidad de santos, infinidad de mártires, porque todos eran santos, todos terminaban santos y mártires. ¿Sí? No había santos de medio pelo, no, era lo que tenía que ser. Porque la palabra santifica, hombre, la palabra santifica. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que evidentemente predicaban los apóstoles o los sucesores de los apóstoles, predicaban a los primeros cristianos y siempre había alguien que preguntaba, decía, oye, Padre Argimiro, si el Padre Argimiro fue un santo, que no sé quién es, pero bueno, alguno habría por ahí que se llamaba Argimiro. El padre, es muy bonito, pero es que no lo entiendo. Dice, no te preocupes, le decían los santos padres de la iglesia, llévala a tu corazón, porque aunque tú no la entiendas, los demonios que te van a atacar sí la entienden y huyen despavoridos, porque ven que esa palabra es tu baluarte y tu muralla y tu escudo. Por lo tanto, no os escudéis en que no lo sabéis, porque esa es excusa de perdedores y de tibios. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Somos árboles plantados junto al Evangelio. Jeremías tiene un texto muy bonito que posiblemente saldrá en otra catequesis, como los hombres de Dios, mujeres de Dios, son como árboles que alargan sus raíces hacia el río, hacia las corrientes de agua. Nadie las obliga, las raíces van solas. ¿Por qué? Porque si no se mueren. Así tenemos que ser nosotros con la palabra. No porque te obligue, porque si te obliga a Dios con la palabra, no sabes quién es Dios. Eres un mercenario. Tú vas porque las raíces de tu alma necesitan el manantial de Dios. Y van solas. Déjate plantar junto a la palabra y las raíces irán solas hacia ella y darás el fruto que le agrada a Dios. Y entonces Dios sabrá que realmente confías en Él. No por lo que dices, sino por lo que haces. Y se cumple en ti lo que Dios nos dice a todos por medio del profeta Jeremías. Bendito sea el que se fía de Dios. Es bendito no de los hombres, es bendito de Dios. Es bendito de Dios, el bendito. El que se fía de Dios. El Dios que te habla. Porque no defraudará Dios su confianza. Cumplirá lo que pide tu corazón. Como lo vimos antes, ¿no? Es como árbol plantado a las orillas del agua, que a las orillas de la corriente alarga sus raíces, os lo dije antes, ¿no? No temerá cuando viene el calor, no temerá cuando hay una persecución, cuando nos cierran las iglesias. Hay gente que se ha rasgado las vestiduras, que cierran las iglesias en la pandemia y se acordaron de todo menos de convertirse al Evangelio. Ya está bien, ¿no? ¿Creéis que Dios es tonto, hombre? ¿Creéis que Dios es tonto? Y llora por tu corazón de piedra, hombre.
Lloremos por nuestro corazón de piedra, porque poderoso Dios es para convertirnos con iglesias cerradas o abiertas, porque cuando Él quiera se abrirán de nuevo todas y entraremos en masa. Pero mientras tanto, entremos en el Evangelio, porque si no entramos de lleno en el Evangelio, dime tú, ¿para qué quieres entrar en la iglesia? Amén, señores, amén. Sí, rezad por mí para que pueda haber una segunda catequesis y así hasta 9. Amén.